Si tiene Biblia, mi hermano y amigo, le invito a que me acompañe. Abra su Biblia en el libro de Génesis, capítulo 23. Génesis, capítulo 23. Sin lugar a dudas, este es un libro bastante maravilloso. Creo que hemos aprendido muchísimo hasta el momento y sigue enseñando lecciones de vida, pero no cualquier vida, mi hermano, sino esa vida bajo la promesa, esa vida bajo la dirección de Dios. Y cuando hablamos de la fe, quizás pensamos por un momento que solo tiene que ver con creer algo o no creer que Cristo murió por nosotros, creer que por Jesús soy salvo y eso está bien. Pero mi hermano, la fe genuina, la fe real, te lleva a tomar decisiones drásticas, importantes, radicales. Te lleva, mi hermano, incluso a llevar la contraria al sentido común o pensamiento humano natural. Si no te han categorizado como loco o como poco cuerdo por tu vida como cristiano y por tus decisiones, es porque tú no estás caminando en fe. Porque, mi hermano, la fe en Cristo, la fe que Dios nos da para caminar bajo su dirección, es una fe tan escandalosa y lógica como dejar tu casa, dejar tu familia, tu parentela, para ir a un desierto donde solamente hay arena y sol, confiando en la palabra de alguien que no se puede ver, pero que te ha dicho que será de ti una gran nación y un gran pueblo. Esta fe te lleva a hacer algo tan escandaloso como esperar y confiar en que de una mujer estéril tendrás un hijo. Esta fe es tan escandalosa y contradictoria que te lleva a pensar y a creer que aunque tu hijo será entregado, Dios puede incluso levantarlo de entre los muertos. Esta fe es tan escandalosa e increíble al hombre. A nosotros, si pensamos humanamente, un hombre cualquiera, es escandaloso o contradictorio y sin sentido poder ver un hombre que se dice a sí mismo peregrino y extranjero comprando una tumba, a pesar de que su estadía no estaría ahí por siempre. Este escándalo, mi hermano, es producido por la fe que Abraham tenía. Y espero en el Señor que entendamos que la posición que tomemos como cristianos va a escandalizar a los hombres porque no tiene sentido. O sea, no tiene relación, coherencia o lógica lo que estamos haciendo según el parecer humano. Y mi hermano, si tú eres cristiano, si tú realmente has creído en el Señor Jesús, tu fe es una fe sobrenatural. Tu fe es una fe escandalosa. ¿Y sabes por qué? Porque en este pasaje vamos a entender algo realmente impresionante. Y es poder entender y poder ver que las promesas de Dios son tan reales y son tan certeras y tan fieles porque vienen de Dios que ni la muerte podrá atentar contra cada una de ellas. Ni la muerte ni la sepultura podrá evitar que las promesas de Dios se cumplan en nosotros. Y eso es glorioso, eso es maravilloso. Pero si tú realmente crees esto, vas a hacer cosas como las que hizo Abraham. Ilógicas, incoherentes, sin sentido. Pero antes de comenzar, quisiera hablar de una pequeña historia. Antes de obviamente entrar a la historia bíblica. Y esta pequeña historia nos habla del emperador Juliano. Este emperador Juliano era conocido como el apóstata. Esto por sus notables y constantes esfuerzos por hacer que el paganismo se expandiera en Roma. Pero lo interesante es que este hombre, a pesar de ser un pagano y quería llenar a Roma de paganismo, idolatría, tenía un siervo que era cristiano. Y un día este hombre, este emperador, en tono de burla, le pregunta al joven:
a su siervo, le dice, tú eres tan amigo de Jesús, ¿verdad? Pues entonces dime, ¿sabes qué está haciendo hoy? ¿Qué está haciendo en este momento? El muchacho respondió, Señor, siendo que Jesús es carpintero, bien pudiera estar construyendo mansiones para los fieles y una tumba para usted. Pues dice la historia que en ese mismo día, antes que el sol se pusiera, Juliano cayó herido en una batalla contra los persas. Y mientras yacía moribundo, tomó un puñado del polvo que tenía su propia sangre y lanzando sus últimas palabras dijo, mirando hacia el cielo, dijo, has ganado, Galileo. Hermano, ¿cuántas personas, o tu amigo, no podrías estar viviendo como este emperador? Todos los planes que había trazado, todas sus metas terrenales, ambiciones, se acabaron en un momento. ¿Pero por qué? Porque la muerte se le presentó. Y la muerte le fue un obstáculo para alcanzar sus metas, su propósito, o lo que él consideraba que era importante para su vida. Pero lo interesante acá es ver que este hombre dice, ¿sabes, hombre? El Señor, yo sé que está haciendo el Señor está preparando para mí una morada. Y la pregunta es, ¿tú qué escogerías? ¿Una mansión o un sepulcro? ¿O una tumba? Hermano, al final de este hombre, tan triste como se ve, es el final de muchas personas. De muchas personas. Pero aún más triste es poder entender que quizás a veces nosotros como cristianos vivimos y andamos no para esa mansión, esa ciudad eterna, sino realmente para un sepulcro. Porque cuando se siembra para lo terrenal se ciega. Pero el problema, mi hermano, es que la muerte acabará con tus planes. Y la muerte en la Biblia no es un tabú, es una realidad constantemente revelada. Y por eso, cuando vamos al pasaje, dice, versículo 2, y murió Sara. Sara murió. Y quizás tú podrás decir, pues entonces ahora Sara se le acabó todo, como al emperador. Te hago una pregunta. ¿Será que el siervo cristiano nunca murió? Claro que sí murió, como todo hombre. Pero él entendió que ni siquiera la muerte le era un impedimento para alcanzar una meta y un propósito. La ciudad eterna, la vida eterna, ante la presencia de Dios. Así que mi hermano, aunque veremos hoy, en esta mañana, que Abraham tiene por herencia una sepultura, mi hermano, Abraham ve por la fe, con la fe, más allá de ese sepulcro. Para Abraham, ese sepulcro que al parecer está cerrado o ese cajón no tiene salida, para él tiene una pequeña puerta que lleva al cielo. Y esa puerta, mi hermano, solamente es permitida ser abierta, solamente puede abrirse por las promesas de Dios, por el pacto de Dios. Y sí, mi hermano, debido a que eso es lo que vamos a hablar en cuanto a lo que es el sepulcro y la promesa de Dios, el título de este sermón es Una sepultura por herencia. Una sepultura por herencia. Vamos a estar del versículo 1 al versículo 20. Y lo he dividido en 3 partes para poder entender un poco la enseñanza que podemos hallar en cada división, en cada parte de este pasaje. Versículo 1 y 2 es un título bastante sencillo. Creo que de hecho es explícito en el pasaje. Y murió. Así, murió. Y murió. Versículo 1 y versículo 2. Luego del 3 al 18, un extranjero y peregrino. Y esto porque Abraham mismo se autocataloga un extranjero y peregrino. Así que vamos a ver y entender cómo es que este hombre llegó a considerarse de esta manera. ¿Por qué lo hizo? Y por último, del 19 al 20, una sepultura. Del 19 al 20, una sepultura. Vayamos al versículo 1, nuestro capítulo 23, 1 y 2. Dice la palabra del Señor. Fue la vida de Sara 127 años.
Tantos fueron los años de la vida de Sara. Y murió Sara en Kiriat Arba, que es Hebrón, en la tierra de Canaán. Y vino Abraham a hacer duelo por Sara y a llorarla. Yo le decía a alguien esta semana, le decía, sabes, este pasaje, este capítulo, para mí es como un bache, es como un hueco grande, muy grande en medio de la carretera. ¿Sabes qué pasa cuando vas en tu vehículo manejando y caes en un bache? El bache, si tú cuidas tu carro, te va a molestar. Te dice, concha, le caí en el hueco. Como que, ¿qué problema? O qué fastidio, ¿por qué no como en la calle? Pues de igual manera, si tú te pones a meditar un poco en lo que hemos visto en la historia de Abraham y Sara, mi hermano, este capítulo puede ser considerado como un bache, como algo realmente incómodo. Y yo no sé, pero si no te das cuenta, esa es la realidad humana. El hombre se le es incómodo tener que hablar de la muerte. Anteriormente, podía considerarse el sexo como un tabú. Pero yo creo que hoy día, por lo sensual que está la sociedad hoy día, creo que ya no es un tabú. De hecho, en las redes sociales, colegio, liceo, a donde vayas, hay conversaciones de sexo y todo tiene que relacionado con eso. Así que tabú no creo que sea hoy día. Pero, ¿qué tal la muerte? La muerte sí no es algo que se habla mucho, ¿verdad que no? Nadie quiere morir. Pero el problema es, mi hermano y amigo, que la muerte es inevitable. Aún todavía para hombres y mujeres como estos que tenían una fe increíble. Claro, con sus fallas y errores, pero una fe, mi hermano, increíble, porque Hebreos incluso habla de Sara como esa mujer que creyó y confió en la promesa de Dios para tener un hijo, pero ella murió. Ella murió. No importa quién eres, no importa cuánta fama eres, cuánta fama tienes, no importa cuánto dinero, cuánta inteligencia, cuántos dones o habilidades puedas tener, cuán atractivo seas, no importa qué tengas, vas a morir, vas a morir. Y quizás por el hecho de que la muerte es inevitable, deseamos mejor pensar que no existe, quizás deleitarnos o hundirnos en los placeres de este mundo. Pero eso no soluciona el problema, porque el problema está ahí presente, porque vas a morir igual. Así que lo que te invito a hacer es poder ver más allá de la muerte. Para muchos la muerte es el fin de todo, pero la palabra nos dice que es el comienzo eterno de algo. Así que no, la muerte no es el fin, la muerte es un puente, es una puerta que se abre a una eternidad. Pero claro, la muerte, sin embargo, no deja de ser contradictoria y realmente dolorosa. Y de hecho, cuando dice acá la edad, dice que fueron 127 años. ¿Quién llega a esa edad hoy día? Hay pocas personas, obviamente. Y quizás, aún todavía en nuestro tiempo, cuando alguien muere con 80 años, 90, quizás hasta con 75, y dicen, esa persona murió, y le preguntamos, pero ¿de qué murió? ¿Qué edad tenía? No, tenía 90, 80, 70 años. Tú dices, ok, es algo normal para su edad, ¿verdad? Sí, estaba muy vieja, estaba muy anciano. Pero eso no quita, mi hermano, que no sea doloroso, ¿verdad? Porque de hecho lo que vemos acá es un Abraham que llora, que hace duelo. Pues dice que muriendo Sara, Abraham hizo duelo por ella y la lloró. Así que sí, Sara vivió muchos años, como quizás ninguna otra mujer, porque si recuerda, luego del diluvio, la edad de las personas se acortó en gran manera. Así que Sara fue privilegiada en vivir mucho, pero sin embargo a Abraham le dolió y le pesó esa pérdida. Y claro que esto quizás no sea centrar en el pasaje, pero es importante considerar que si Abraham lloró por su mujer, teniendo tanta fe, entonces no debemos quizás decir, bueno, no está mal llorar o hacer duelo cuando hay una pérdida. No, no está mal, es algo humano. O si no, vayamos a Juan 11:35 cuando dice, el texto más corto de la Biblia dice, Jesús lloró. ¿Por quién Jesús lloró? No fue por su esposa, porque no tenía, obviamente, no fue por su madre, fue por un amigo. Dice, Jesús lloró.
Y aunque el texto es muy corto, es suficiente para declarar y decir que Jesús era un hombre. Y si Jesús siendo perfecto lloró, entonces llorar está bien, no está mal. Incluso David también lloró. Pero claro, David mostró claramente que el lloro o el duelo tiene su momento, su lugar. No debemos de vivir así siempre, pero está bien, o sea, está correcto. No debemos pensar, decir, bueno, está llorando, ¿qué carnal es? No, si es un familiar o alguien cercano, de seguro va a generar dolor, va a quedar una nostalgia de la pérdida tenida. Así que eso no está mal. Pero cuando vemos acá, mi hermano, es como un recordatorio. Dios te dice, la muerte está presente. Y cuando vamos a Génesis, capítulos anteriores, recordemos que luego de la mentira de Satanás, donde decía, no sabes, no van a morir, hagan lo que quieran porque no van a morir. Luego la Biblia que dice, y murió, y murió, y murió, y murió, y murió. Así porque ahora pensar y decir, bueno, pero ¿por qué ahora Dios inspira a Moisés para relatar la muerte, la sepultura? Pues obviamente entenderemos un poco más esto en la última división, así que sigamos adelante. Pero lo que sí quiero que entiendas, mi hermano, en esta primera división es que la muerte es una realidad y que no debemos hacer lo que el mundo hace, huir de esa realidad y quizás tratar de pensar que no llegará. No, ella va a llegar, está ahí presente. Pero en el Señor, mi hermano, como cristiano, por la fe y la promesa que tenemos, debemos darle frente a esa realidad. No con angustia o temor, sino con gozo y alegría. Porque como dije al comienzo, la promesa de Dios se cumplirá igual. Dios cumplirá su promesa. La muerte no es un enemigo. La muerte es una abeja sin aguijón. No te podrá hacer daño. Así que mi hermano, quiero que entiendas esta mañana, y de seguro eso es lo que Moisés quizás quería decir al pueblo, es que aquellos que creen y confían en el Señor, aunque mueran, mis hermanos, verán y obtendrán lo prometido. Dios es fiel. Y la muerte de estos hombres les llevó a ellos a dudar o a pensar que no llegaría. No, ellos confiaron y por eso murieron creyendo en lo que Dios prometió. Así que la realidad de la muerte no debe ser negada, no debe ser censurada por la iglesia, porque de hecho la Biblia no lo hace. Sino que ve la muerte como una puerta o un camino que de hecho Jesús tomó para llegar a la gloria eterna. Así que es un camino que de hecho es cristiano también. A veces algunos dicen, bueno, que eres cristiano, entonces no vas a morir, no te vas a enfermar, no vas a sufrir. No, ese no es el evangelio cristiano. Eso es mentira. El evangelio cristiano es, vas a enfermar, vas a morir, pero la promesa de Dios es fiel. Así que confía, vive en fe, anda tranquilo. Hacemos la segunda división y es un punto realmente, digamos que es el clímax de este pasaje, del 13 al 18. Y es que, ¿qué hace Abraham después que su mujer muere? Pues bueno, lo que Abraham hace, mi hermano, es buscar una sepultura para su esposa. Vamos a leer de a partir del versículo 3. Dice, se levantó Abraham delante de su muerta, o sea, estaba el cuerpo ahí inerte, y habló con los hijos de Ec, diciendo, extranjero y forastero soy entre vosotros, dame propiedad para sepultura entre vosotros, y sepultaré mi muerta delante de mí. Y respondieron los hijos de Ec a Abraham y le dijeron, óyenos, Señor nuestro, eres un príncipe de Dios entre nosotros. En lo mejor de nuestros sepulcros, sepulta a tu muerta. Ninguno de nosotros te negará su sepultura, ni te impedirá que entierres tu muerta. Y Abraham se levantó y se inclinó al pueblo de aquella tierra y a los hijos de Ec. Y habló con ellos diciendo, si tenéis voluntad de que yo sepulte mi muerta delante de mí, oídme, e interceded por mí con Efrón, hijo de Zohar, para que me dé la cueva de Macpela, que tiene al extremo de su heredad, que por su justo precio me la dé para posesión de sepultura en medio de vosotros. Este Efrón estaba entre los hijos de Ec, y respondió Efrón eteo a Abraham en presencia de los hijos de Ec, de todos los que entraban por la puerta de su ciudad, diciendo, no, Señor mío, óyeme,
Te doy la heredad y te doy también la cueva que está en ella. En presencia de los hijos de mi pueblo te la doy. Sepulta tu muerta. Entonces Abraham se inclinó delante del pueblo de la tierra y respondió a Efrón en presencia del pueblo de la tierra, diciendo, antes, si te place, te ruego que me oigas. Yo daré el precio de la heredad, tómalo de mí y sepultaré en ella mi muerta. Respondió Efrón a Abraham diciéndole, Señor mío, escúchame. La tierra vale 400 ciclos de plata. ¿Qué es esto entre tú y yo? En tierra pues tu muerta. Entonces Abraham se convidó con Efrón y pesó a Efrón el dinero que dijo en presencia de los hijos de Ep, 400 ciclos de plata de buena ley entre mercaderes. Y quedó la heredad de Efrón que estaba en Mapela, al oriente de Manré, la heredad con la cueva que estaba en ella, y todos los árboles que había en la heredad, y en todos sus contornos, como propiedad de Abraham, en presencia de los hijos de Ec, y de todos los que entraban por la puerta de la ciudad. Amén. Aquí en este pasaje vemos algo que de hecho alguien decía, un estudioso del Génesis. Él decía, esto es algo difícil de entender. Es algo como extraño, ¿no? Y este hombre que estudia el contexto cultural de la situación, que estudió el libro de Génesis de forma minuciosa, con incluso referencias históricas, lugares, situaciones, cultura, historia, él decía, no entiendo cómo es que un hombre que es forastero, que no tiene patria, que no tiene hogar, que anda por el desierto andando en carpas, en medio de la nada, quiera comprar una sepultura, quiera comprar una heredad. No tiene sentido porque es un nómada, es alguien que no tiene patria, no tiene lugar donde quedarse, así que compró y se va, o sea, no tiene sentido lo que está haciendo. Pues bueno, mi hermano, como dije al principio, esa es la fe verdadera. Lo que haces, tus metas, tus deseos, tus prioridades no tienen sentido. Parece algo incoherente, algo que lo que está pasando, que estás haciendo, pero así vemos aquí a Abraham queriendo comprar algo. Lo que quería comprar era un sepulcro, una heredad. Pero lo interesante acá es poder ver que él va a los habitantes de esta ciudad, de este lugar, y les pide que les conceda un sepulcro para sepultar a su muerta. Ellos dicen, ¿sabes qué, Abraham? Tú eres príncipe, tú eres alguien importante entre nosotros, tómala. O sea, todo lo que tú quieras es tuyo, no hay problema. Entonces Abraham dice acá que le suplica a los habitantes de esta región, le dice, les pido que intercedan por mí con Efrón, hijo de Zoal, para que su heredad me la dé, me la venda y me la dé por heredad, como una propiedad. Y dice acá que Efrón estaba entre estos hombres. ¿Y qué dice Efrón? Bueno, Abraham, no, tómala, te la regalo. Pero Abraham insiste y dice, no, yo te la voy a comprar. Yo te la voy a comprar. Y aquí lo que vemos luego es que este hombre dice, bueno, si quieres precio, Abraham, te lo voy a dar. Y el precio que da acá es 400, ¿no? Dice, pues son 400 ciclos de plata. Y él dice, ¿qué es esto entre tú y yo? O sea, ¿qué quieres que te diga? Eso es lo que vale. Y dicen algunos estudiosos que esta cantidad, mi hermano, era una cantidad muy grande. No eran 3 lochas, 5. No, era una cantidad muy grande de dinero en ese tiempo. Y sin embargo, ¿qué hace Abraham? Abraham comienza como el típico mercader a decir, no, bájamelo un poquito más, no sé, déjame 350 o 370. No. Él dice acá que convidó con Efrón y lo pagó. ¿Vale eso, Efrón? Bueno, yo te lo pago, te lo doy. Y cuando vemos todo este pasaje y todo este relato, te va a preguntar algo muy sencillo y quizás a muy lugar, al lugar. Y tiene que ver eso conmigo. Sí, veo a Abraham comprando una heredad, ¿qué tiene que ver eso conmigo? Mi hermano, aquí la declaración de Abraham es importante en este pasaje. Y es la que genera un escándalo. ¿Por qué? Porque Abraham dice,
yo soy un extranjero y peregrino, pero está comprando una propiedad local. Ahí donde hay un choque. Pero, ¿por qué? Mano, Abraham está diciendo algo. Está diciendo yo soy un forastero, o sea, yo no pertenezco a esta patria. Y para mí es increíble su declaración, mi hermano, porque los habitantes de esta región respetaban mucho a Abraham. Lo tenían como un hombre muy importante. De hecho, le dice, tú eres un príncipe. Pero Abraham, ¿qué dice? Yo no pertenezco a este lugar. Hermano, Abraham era un hombre adinerado, tenía posesiones, muchas cosas. Pero Abraham dice, yo no pertenezco aquí. Impresionante, ¿no? Abraham dice, yo no pertenezco acá, esta es mi patria. ¿Pero por qué? Porque Abraham, mi hermano, caminaba y andaba persiguiendo y buscando lo que Dios le prometió. Ese es el tipo de fe. Ese tipo de fe, mi hermano, es la que debemos tener. Si realmente crees y confías en las promesas de Dios, ellas te llevarán a vivir como un peregrino y extranjero en esta tierra. Si tú vives en el mañana, en lo que Dios ha prometido, mi hermano, tú no te vas a acomodar o te vas a conformar con lo que el mundo te puede dar hoy. Porque tú dices, no, lo que viene mañana es mucho mejor. Y mi hermano, lo que vemos acá en el peregrino Abraham, el extranjero Abraham, es una insatisfacción con el ahora, con el presente. O si no, vayamos a leer entonces lo que dice Hebreos capítulo 11 para que entramos un poco mejor. Un hombre del Señor decía que los pasajes del Antiguo Testamento se entienden mucho mejor a la luz del Nuevo Testamento, dice algo realmente cierto. Así que vayamos a ver qué dice el autor de Hebreos acerca de Abraham. Mira lo que dice Hebreos capítulo 11. Dice, porque, versículo 14, porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscaban que una patria. Pues si hubiesen estado pensando en la que habían dejado al salir, ciertamente tenían tiempo de volver. Ahora el versículo 16 dice, del capítulo 11 de Hebreos, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por la cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Gloria al Señor. Ahora puedes entender por qué Abraham se considera como extranjero y peregrino. Mi hermano, Abraham, teniendo comodidades, teniendo un lugar donde habitar, siendo respetado por la población y la ciudad donde estaba, él dice, yo no pertenezco a este lugar. ¿Pero por qué lo dice? Porque hombres como estos, que tienen esta fe única, esta fe sobrenatural, esta fe que solamente Dios puede dar al hombre, estos hombres, ¿qué hacen? ¿Cómo viven? Viven buscando, anhelando, deseando una patria, una nación, una ciudad, pero esta es celestial. Hermano, ¿pero por qué? ¿Por qué, mi amigo? Porque anhelaban algo mucho mejor. ¿Entiendes ahora? Cuando Abraham dice, yo soy extranjero y peregrino, está diciendo, yo no me conformo a este mundo. Yo estoy inconforme con este mundo. Yo estoy inconforme a la vida que tengo hoy. Pero esa inconformidad, esa insatisfacción presente era producida, mi hermano, por la riqueza, por la grandeza, por el valor infinito de la promesa que Dios le había dado. Ahora te pregunto, ¿tu fe te lleva a ti en el presente a vivir como esto, como extranjero y peregrino? ¿Tu fe, mi hermano y hermana, te lleva a vivir como un extraño en esta tierra? ¿O te lleva a vivir, no sé, un poco más como el primo de Abraham, en Sodoma y Gomorra?
donde dice que iba haciendo tiendas y tiendas y poco a poco se fue acercando a la ciudad de Sodoma y Gomorra. Sí, fue un hombre del Señor, pero parece ser que de alguna u otra manera se fue como acostumbrando un poco, aunque dice la palabra obviamente que él se afligía por lo que veía. Mi hermano, la fe sobrenatural, esta fe única, esta fe que viene de Dios, te lleva a estar inconforme con tu ahora, con tu hoy. Y esta, ¿sabes? Esa inconformidad es la que caracteriza esa búsqueda de una herencia celestial, de algo que no está acá. Es característica de los hijos de Abraham, del pueblo de Dios. Porque ser peregrino extranjero, en pocas palabras, es ser como Abraham. Es ser como Abraham. Un hombre, mi hermano, que nunca se conformó o se asentó en ningún lugar. Siempre andaba en tiendas. Siempre en tiendas. ¿Pero por qué? Porque su patria no estaba en este lugar. Mi hermano, cuando entendemos esto, es más que simplemente palabras, es un reto constante a que no debemos olvidar lo que se nos prometió. Y entender, mi hermano, que no importa realmente qué puede ofrecer este mundo. Fama, dinero, poder, nada de eso es comparable a la gloria venidera. Mi hermano, y cuando tú entiendes esto, tú vives una vida distinta, una vida diferente. Tú vives una vida contradictoria, sin sentido, sin coherencia. Porque lo que el mundo busca, por lo que el mundo corre, tú no estarás corriendo. Y lo que el mundo no busca y no está buscando ahora, tú sí lo estás buscando. Así que estamos hablando que corremos y andamos en sentidos contrarios. Porque las prioridades son distintas, los deseos son distintos y nuestro Dios también lo es. El cristianismo verdadero es así, diferente, mi hermano. Te lleva a vivir una vida distinta y te lleva a autodenominarte como extranjero y peregrino. Pero hay que entender que esa declaración, que esa denominación propia de Abraham es producida, mi hermano, por la promesa de Dios, por lo que Dios prometió. Así que lo que estamos hablando en pocas palabras es que la fe cristiana es una fe que espera, que cree en algo que Dios prometió. Y no es algo necesariamente hablando de algo que se tiene ahora, que se tiene en este momento, porque si así fuere, entonces no hay que tener fe, porque no se está esperando nada, ¿verdad que sí? Entonces, cuando vienen con ese mensaje de la hora, que ahora Dios te va a bendecir, el Señor te va a multiplicar tus bienes, el Señor te va a dar ahora prosperidad, que el Señor te va a dar ahora un mejor trabajo, el Señor te va a dar sanidad ahora, mi hermano, ese mensaje no es el mensaje de la palabra de Dios. ¿Sabes por qué? Porque si eres cristiano, hijo de Dios, tú estás esperando. ¿Qué estás esperando? Eso, que algunos dicen que se detiene ahora. No, eso es algo que se está esperando. ¿Qué es eso? La vida eterna, la gloria, la herencia, la corona, la verdadera riqueza, todavía la estamos esperando. Así que no hay contradicción, mi hermano, cuando en la vida del cristiano vienen enfermedades, cuando en la vida del cristiano viene la muerte. ¿Por qué? Porque ni la enfermedad y la muerte le es contradictoria a una fe que sobrepasa y va más allá del sepulcro y la muerte. Va más allá de las aflicciones, de las enfermedades, las dificultades. ¿Por qué? Porque Él está esperando. Porque Él está creyendo en lo que Dios prometió. La fe, mi hermano, es eso, creer y confiar en aquello que no estamos viendo. Pero por cierto, tenemos que suceder. Esa fe, mi hermano,
es la fe que debemos tener y que debe ser característica de nosotros. Y cuando Moisés describe estas palabras y está hablando al pueblo, porque si recordamos este libro, es al pueblo israelita, está diciendo algo similar. Está diciendo, sabes, oh pueblo israelita, tú tienes una herencia muy grande, una promesa muy grande. Dios te ama, Dios te ha prometido algo grandioso, algo único. Pero ten cuidado con Canaán, ten cuidado con lo que vas a hallar allá, con su cultura, con sus ídolos, con sus costumbres, porque Canaán no es tu herencia. Canaán no es tu herencia es Dios, lo que Él prometió. Así que el pueblo de Israel, mi hermano, debía vivir como peregrino extranjero como Abraham. Y ellos, mis hermanos, tenían que vivir como Abraham, con fe, creyendo. ¿Por qué? Porque aquel que cree, como dice Pedro, y expresa estas cosas que hace, se purifica a sí mismo, o sea, se prepara para lo que él sabe que viene. Pero si hay incredulidad en nuestros corazones y nuestra fe está débil, mi hermano, no nos estaremos preparando para ese momento solemne, glorioso. Así que el pueblo israelita lo que tenía que hacer, a luz de lo que Moisés se está relatando al pueblo, era esto: tener fe y confiar en lo que Dios prometió. Está diciendo, mira, este hombre era peregrino, pueblo israelita, no tenía nada, estaba como ustedes en tiendas y sin embargo murió creyendo. Sara, Abraham, muriendo creyendo. Pero vayamos a la última división, mi hermano. A la última división, versículos 19 y 20. Para que veamos algo también increíble. Esos versículos finales dan algo bastante increíble, porque mira lo que dice, versículos 19 al 20. Después de esto, sepultó Abraham a Sara, su mujer, en la cueva de la heredad de Macpela, al oriente de Manré, que es Hebrón, en la tierra de Canaán. Y quedó la heredad y la cueva que en ella había de Abraham, como una posesión para sepultura recibida por los hijos de Hec. ¿Qué dice este pasaje, mi hermano? Lo que está diciendo es esto: Abraham tiene una tumba por herencia, al morir Sara, obviamente. Es interesante poder ver, mi hermano, que hasta el momento Abraham no se muestra en el pasaje, no en lo que Moisés está relatando, una compra como esta. Vemos un Abraham comprando algo. Y cuando vemos que Abraham hace este negocio y compra, mi hermano, además de comprar, lo que está sucediendo es esto: que eso que él compró, por comprarlo, obviamente le pertenece ahora. Y esa es su herencia. Pero la pregunta sería, ¿qué va a hacer un hombre con un sepulcro? Además de meter un muerto, obviamente. ¿Y por qué esto es realmente importante? Mi hermano, parece poco difícil, confuso entender esto, pero el hecho de que Abraham haya comprado esta sepultura es una muestra nuevamente de su fe. Y tú dices, pero no entiendo. Vayamos a Marcos capítulo 12 y veamos lo que dice la palabra de Dios en el Nuevo Testamento, lo que dice el mismo Señor Jesús. A algunos hombres que trataban de tenderle una trampa, estos hombres muy astutos, o al menos así se creían ellos, no muy astutos o hábiles para hacer errar a Jesús, pero miren lo que sucede. Marcos capítulo 12, del 18 al 27. Marcos 12, del 18 al 27. Miren lo que dice la palabra del Señor. Entonces vinieron a él los saduceos, que decían que no hay resurrección, y le preguntaron diciendo: Maestro, Moisés nos escribió que si el hermano de alguno muriere,
y dejaré esposa, pero no dejaré hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Hubo 7 hermanos, el primero tomó esposa y murió sin dejar descendencia. Y el segundo se casó con ella y murió también y tampoco dejó descendencia. Y el tercero de la misma manera. Así los 7 y no dejaron descendencia. Y después de todos murió también la mujer. En la resurrección, pues, cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será ella mujer? Ya que los 7 la tuvieron por mujer. Entonces respondió Jesús y le dijo, no iréis por esto, porque ignoráis las escrituras y el poder de Dios. Mi hermana, ¿qué dice? Los saduceos eran hombres, mis hermanos. De hecho, se toma, digamos, el trabajo, el escritor, en este caso Marco, para decir claramente que estos hombres no creían en la resurrección. Así cuando ellos pasan la pregunta, en la resurrección, Jesús, mira, ¿qué tantos hermanos que la tuvieron por mujer? Ahora, ¿a quién le va a pertenecer? Van a hacer una pregunta llena de malicia, porque ellos no creían en la resurrección, ellos no creían en eso. Para ellos la muerte era el final de todo, así de simple. Y estos hombres eran hombres bastante influyentes, eran políticos. A diferencia de los fariseos, ellos tenían mayor control, ellos ejercían mayor dominio sobre el pueblo israelita. ¿Pero por qué? Porque ellos vivían una vida materialista. Ellos vivían para la vida terrenal, porque para ellos no había más allá. O sea, después de la muerte ya no hay nada. Y quizás tú que me escuchas piensa lo mismo. Después de la muerte ya no hay nada, ya todo se acabó. Y estos hombres con esta mala intención, ¿no?, de hacer caer a Jesús. ¿Qué Jesús hace? Pues Jesús conocía sus corazones y sus intenciones y por lo tanto responde y dice, no erréis por esto. ¿Por qué ignoráis las escrituras y el poder de Dios? Hermano, lo que Jesús está preguntando es, ¿acaso ustedes no saben lo que la palabra de Dios dice acerca de esto o dice con respecto a esto? Mi hermano, el problema del hombre que dice, mira, ¿sabes qué? Después de la muerte no hay nada, no es un problema intelectual, o sea, no es un problema de no entender que realmente no es así. No, su problema es en su corazón, porque es natural el hombre caído ser incrédulo y no creer lo que Dios dice. Estos hombres habían leído la Sagrada Escritura, la habían leído, pero habían ignorado y habían errado en el blanco. Pues Jesús le dice, porque cuando resuciten de los muertos, ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como ángeles que están en los cielos. Pero respecto a los muertos, resucitan. Si Jesús le dice a estos hombres que después de la muerte hay vida o hay existencia, entonces Jesús está hablando de que hay resurrección de los muertos. O sea, los muertos se van a levantar. ¿Y qué hace Jesús? Jesús usa las escrituras. Usa incluso el relato histórico de Moisés y dice, ¿no habéis leído en el libro de Moisés cómo le habló Dios en la zarza? ¿Qué dijo Dios? ¿Qué dijo? Dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y termina diciendo, Dios no es Dios de muertos, sino que Dios de vivos. Así que ustedes están equivocados, dice, mucho erráis. Si tú crees o piensas que después de la muerte no hay nada, estás errando, estás equivocado, porque si hay vida después de la muerte, si hay existencia después de la muerte. Y Jesús dice a estos hombres, cuando Dios se presentó a Moisés, no, se presentó como el yo soy, ¿no? Como un Dios eterno, como un Dios que siempre ha existido, el Dios eterno, el que depende y subsiste de sí mismo. Pero también, mi hermano,
Dios se presenta a Moisés como un Dios personal, como un Dios que se relaciona con hombres. ¿Por qué? Porque declara y dice, yo soy Dios de quién? De Abraham, soy Dios de quién? De Isaac y soy Dios de Jacob. Pero ¿por qué lo habla en presente? Si estos hombres obviamente ya murieron. Jesús lo dice. Porque Dios no es Dios de muertos. Él es Dios de vivos. Así que cuando Dios declara estas palabras, Dios no está pensando, no está hablando de el Abraham del pasado, del Isaac del pasado, de Jacob del pasado, sino del presente de estos hombres que están ante la presencia de Dios mismo. Ahora entiendes cómo es que una tumba puede llegar a ser una herencia. Es que no hay problema, no hay problema en que la tumba sea una herencia, mi hermano. Porque la tumba no es el fin, no es el fin. Es el trampolín que te impulsa y te lleva a la verdadera vida, a la verdadera herencia. Así que no podemos vivir como derrotados. Como una vez el apóstol Pablo le dijo a la mano de Tesalónica, no vivan como los que no tienen esperanza. Porque la resurrección existe. Y estos hombres del Señor que han muerto creyendo y confiando en la promesa, están con Dios. Están con Él. Hermano, esta fe única, esta fe sobrenatural nos permite entender que la muerte no es el final, que el sepulcro no es el final. ¿Por qué? Porque si Dios es mi herencia, si Dios de la Biblia es mi Dios, entonces yo realmente nunca voy a morir. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de vivos. Y mi hermano, cuando dice Hebreos, el pasaje que de hecho leímos, dice, si quiero lo puedo buscar rápidamente, Hebreos capítulo 11. Dice, versículo 16, estos hombres anhelaban algo mejor, esto es lo celestial. Por lo cual, ¿qué dice? Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. ¿Por qué? Porque le ha preparado una ciudad. Hermano, cuando Dios además nombra a Isaac, a Abraham y a Jacob, tú sabes por la Biblia, por lo que hemos aprendido hasta el momento, a menos de la vida de Abraham, que eran hombres que se equivocaban, que cometían errores, hombres imperfectos. Y sin embargo, ¿qué hace Dios? Dios los nombra y le dice, yo soy Dios de ellos. Si tú no lees el libro de Génesis, tú no has escuchado Génesis, tú dices, ok, esos hombres extraordinarios, únicos, sí, claro, Dios es Dios de ellos. Pero la pregunta es, ¿realmente esos hombres eran perfectos? ¿Inquebrantables? ¿Incomovibles? ¿Siempre dignos de seguir e imitar? Sabemos que no, sabemos que no. Pero Hebreos dice que por la fe que le llevó a ellos a estar inconforme con el mundo y decirse yo mismo como Abraham, yo soy peregrino y extranjero, por esa fe que dice, no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. Así que mi hermano, si tú entiendes esto y lo ves por la palabra y conectas lo que dice un pasaje y otro, tú lo que puedes entender en esta mañana es, hermano, es que esta fe es una fe única, extraordinaria. Porque esta fe te lleva a tomar o te lleva a ti a esperar lo que de hecho realmente va a suceder. Y te lleva a entender, mi hermano, que la herencia principal es Dios. Es Dios. Nuestra herencia es Dios. Porque Dios dice, yo soy Dios de ustedes. Ustedes me pertenecen. Yo soy su Dios. Y luego dice, por supuesto, por lo que le ha dado una ciudad. Pero entendemos que en esa ciudad, mi hermano, esa ciudad es herencia eterna, ¿no? Es gloriosa, es única, pero ¿sabes por qué? Porque Dios estará en el centro de ella. Es por eso, si no fuera otra ciudad más, no tuviera sentido alguno, pero como Dios es el centro de ella
Y Dios es la luz, pues ya no habrá falta más sol, porque la gloria de Dios llenará todo. Es que es especial y única. Y tiene un valor realmente infinito. Así que mi hermano, te invito, te animo a que vivamos así, pensando y creyendo y confiando y viendo lo que se nos prometió, lo que Dios nos promete. Pues solamente así, mis hermanos, seremos y andaremos como Abraham, como peregrinos y extranjeros, creyendo y confiando en que esa promesa será cumplida. Pero sabes, mi hermano, no podía yo aquí terminar sin hablar de una sepultura, mi hermano, que es la razón y el ser de nuestra verdadera y única esperanza. Muchos quizás se preguntan y dicen, ¿dónde está la sepultura de Abraham? Muchos comienzan a debatir dónde está la sepultura de Abraham, la sepultura de Sara, la de José. Y hay arqueólogos que se preguntan, ¿no? ¿Dónde están las sepulturas de estos hombres? Y es muy difícil realmente localizar con certeza el lugar donde realmente estos restos están. Pero hermano, ¿sabes qué tumba? También es difícil de encontrar la tumba de Jesús. Pero sabes, no importa si no se consigue, porque si la consigues, va a estar vacía. Así que no importa, porque esa tumba, mi hermano, está vacía, porque aquel que murió y sufrió la ira de Dios en nuestro lugar, mi hermano, no solamente murió, resucitó. Y por lo tanto, 2 Corintios capítulo 15 dice que Él es la primicia de que de la resurrección. Hermano, Cristo es la garantía. Cristo es la garantía. Así que mi hermano, todas estas promesas, toda esta verdad tienen sentido. Y son una realidad, mi hermano, cuando la vemos a la luz de Cristo y el Evangelio. Pero entiende, Jesús dijo, toda autoridad se me ha dado en los cielos como en la tierra. O sea, ya yo estoy entronizado. El Padre me ha sentado en el trono. Pero Jesús mucho antes que dijo, yo me voy, pero os dejo el Consolador. Y cuando vamos a Efesios capítulo 1, cuando habla el apóstol Pablo de estas cantidades, esta abundancia de riquezas, de bondades de Dios, al final declara estas palabras y habla acerca de las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posición adquirida para la alabanza de su gloria. Pero ¿cuáles son esas arras? Esa garantía de la promesa de la herencia. El Espíritu Santo por el cual somos sellados. Así que mi hermano, ¿quieres llenarte de seguridad de la promesa de Dios? Entonces vive y anda en el Espíritu. Porque cuando se anda y se vive en el Espíritu, mi hermano, lo que abunda es seguridad. No importa si te mueres en este momento, no importa si caes enfermo, no importa si hay muchos problemas en tu vida, tú seguirás todavía seguro de lo que Dios te prometió. Así que mis hermanos y amigos, ese es el mensaje de esta mañana y amigo aquí presente, quiero decirte que la única manera de poder, además de entender que la sepultura o la muerte no es el final, además solamente creer y saber, bueno, si realmente la muerte no es el final, pero ¿y qué es más allá? O sea, ¿qué pasa luego de la muerte? No sé, tengo dudas, tengo temores, y alguien decía que la muerte es como una pared muy alta, que aunque sabemos que esté ahí y que es presente, no podemos ver más allá. Pero ojo, es el hombre que no puede ver más allá. Dios que lo conoce todo, y de hecho es el que promete, te dice, yo sí sé porque es que yo morí, pero yo me levanté. Así que mi hermano, y amigo, que es el mensaje del amigo, cuando tu amigo crees en Cristo y te entregas a Él, la duda o el temor a la muerte acaba. Porque dirás como el apóstol Pablo, oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? ¿O dónde sepulcro tu victoria? Ya para ti la tumba no es una derrota, sino un indicio de victoria. Porque Cristo murió, fue que venció, porque se levantó al
al tercer día. Y tú, mi amigo, pues te animo nuevamente a considerar lo que el Señor dice por su palabra. Y lo que hace, mi hermano, es recordarnos que la fe genuina, la fe de Abraham, esta fe por la cual somos parte de la promesa, es una fe que te lleva a ti a creer y a confiar en lo que Dios prometió, considerándote a ti mismo como extranjero y peregrino en este mundo, pero también entendiendo que ni la muerte evitará, o que ni la muerte será un obstáculo para que lo que Dios prometió se haga realidad. Así que, mi hermano, espero en el Señor realmente que podamos vivir de esta manera, con esta fe, con esta insatisfacción de lo presente, para cada día más desear y desear, y desear, y un mayor anhelo de la gloria venidera.